poderoso, poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Entre las tinieblas, Cristo exaltado está. Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Cristo exaltado está. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, eres increíble. las tinieblas, Cristo es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Cristo exaltado está. Cristo exaltado está. Amén, te exaltamos, Señor. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Amén. Pues vamos a hacer pasar a nuestros peques. Subí. Y os vamos a compartir una canción preciosa. Qué precioso, ¿verdad? Nuestros niños. Y ya cada vez tenemos más músicos también, tocando instrumentos. Y no decimos que los niños son el futuro de la iglesia, los niños son el presente. Amén. Os queremos compartir esta canción que llevamos un tiempito ensayándola. Es un corito antiguo que lo hemos versionado un poquito. Y nos van a hacer unos gestos muy bonitos. Y después, si queréis, nos unimos y la cantamos todos. Así que cuando queráis, fuertes chicos, ¿eh? Oh, 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 oh. Quieres servir hoy a Cristo tu Rey. Hay poder en Jesús, poder en Jesús. Quieres vivir
tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él nos dio. ¿Quieres servir hoy a Cristo tu Rey? Hay poder en Jesús, poder en Jesús. ¿Quieres vivir y alabar al Señor? Tan solo hay poder en Jesús. ¡Fuerte! Hay poder, en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que nos dio. Hay poder, poder, sin igual poder. Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él nos dio. Y hay poder, poder. Acompañadnos, si queréis. Jesús, Quien murió y resucitó. hay poder, poder. Sin igual poder en la sangre que Él nos dio. Oh, 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 oh. ¿Quieres servir hoy a Cristo tu Rey? Hay poder en Jesús, poder en Jesús. ¿Quieres vivir y alabar al Señor? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Poder, Poder, sin igual poder. Jesús, Que murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él nos dio. Oh, 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 oh. servir hoy a Cristo tu Rey, hay poder en Jesús, poder en Jesús. ¿Quieres vivir y alabar al Señor? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder. en Jesús. Quien murió y resucitó. Hay poder, Poder, sin igual poder en la sangre que Él nos dio. Amén. Podéis sentaros, chicos. Gracias a Jesús, que no solo murió, sino también resucitó. Si queréis podéis sentaros. Hoy va a ver un poco el compartir que tengo, va conectado con el tema de las misiones. Como sabéis, cada 2 meses, pues cada iglesia de nuestra obra destina la ofrenda para uno de nuestros puntos de misiones. En esta ocasión va a ser para Paraguay. Y no me quiero emocionar, pero para mí este país significa mucho porque Dios me dio la oportunidad hace unos años de poder visitarlo, de poder servir a Dios allí con los niños. Y no solo en una ocasión, sino en 2 ocasiones. Os quería poner una fotito de mi tiempo allí. No sé si hay mucha luz. ¿Se puede apagar estas pantallas? Vale. Okay. La verdad es que desde jovencita mi corazón era servir a Dios donde hiciera falta.
pero tenía mucho deseo de servir a Dios con los niños, de poder viajar algún día, ¿no? y poder ayudar en la obra misionera. Se me ofreció esta oportunidad en 2 ocasiones y no lo dudé. Dejé mi trabajo. Lo siento. Y me fui a Paraguay. Aquí estoy con la misionera Marion. Ella es todo un ejemplo. Ha superado prácticamente la muerte, estuvo a punto de morir. Y aún así está siguiendo luchando por esta obra en este país, con su corazón. Y aquí estoy sirviendo como Dios me permitió. Con estos niños que salen en estas fotos, que escogí muy poquitas porque si no me pongo aquí, todavía conservo la comunicación con ellos, con muchos de ellos. Algunos ya se han casado, tienen hijos. Y es un gozo saber que ellos siguen en los caminos del Señor. Y espero algún día poder visitarlos de nuevo. Como mi corazón estaba deseoso de servir al Señor, que no tan solo es visitar esos países, quien tiene la oportunidad y quien Dios le da la oportunidad, por ejemplo, como han estado nuestras hermanas Irene y Sara ahora en India, una buenísima oportunidad, tanto que Dios te mande para un largo tiempo como para una etapa en concreto, o como se puede ayudar en las misiones con tu oración, con tu ofrenda. Gracias a Dios por la Iglesia de Granada, que es súper generosa, y eso lo agradecemos. Podemos estar colaborando con las misiones, ¿no? Quiero ahora hacerle pasar a una de las niñas, jovencita. Noemí tiene su corazón también. Y ella me va a ayudar a hacer un poco la voz de Marion, porque no ha podido hacer un vídeo ella hablando. Entonces Noemí va a hacer la voz de Marion, una carta que ella nos ha escrito, y vamos a proyectar unas fotos. Ellos son Marion y Jamie, los misioneros en Paraguay, y os va a leer la carta que nos ha escrito para comunicarnos un poco cómo van las cosas por allí. Hola querida familia Iglesia en España, saludos desde el sur de Paraguay, donde estamos saliendo de un verano de mucho calor y sequía, y donde la gracia y fidelidad de Dios abunda. Esperamos que estén bien. Saben que nos cuesta mucho escribir informes y enviar noticias. Y es porque sabemos que todos estamos sirviendo en diferentes maneras y nos cuesta enviar ¡Hey! Mirad lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Somos superhéroes. Cuando la realidad no es así. Solo es por la gracia de Dios que estamos aquí. Cada uno tenemos un llamado y un lugar en este mundo. Y es de estar en la buena, perfecta voluntad del Padre. Sea donde sea y haciendo lo que Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. Como está escrito, uno siembra y otro riega y otro cosecha, pero solo Dios puede dar el crecimiento. Pero estamos muy agradecidos por sus oraciones y apoyo. En primer lugar, queremos decir gracias de nuevo por todo su ayuda, oraciones y ofrendas para que saliésemos de las cenizas y reconstruir nuestra casa de nuevo y comprar una camioneta que está siendo usada para servir a muchas personas. Que Dios os bendiga por su amor y generosidad hacia nosotros. La camioneta es la herramienta perfecta para ir a las escuelas y hospitales que están lejos. Y olvidados muy en el campo, y también la usamos para llevar niños a sus casas y muchas veces para llevar personas enfermas a los hospitales más grandes en otras ciudades. Fue un tiempo muy difícil después del incendio. Perdimos todos nuestros documentos y era mucho trabajo y mucho lío reemplazar todo. Mucho papeleo y esperando horas en filas en oficinas pidiendo solicitudes de permisos, etc. Fue una prueba de fuego de verdad, pero como siempre decimos, salimos con vida y con salud, gracias a Dios.
Fue también un recuerdo de que nada es seguro, solo lo que es eterno. Así que el reto es invertir en lo que es eterno y para el reino de Dios. Estamos trabajando, nuestro trabajo sigue igual, trabajando, invirtiendo en los niños más pobres y necesitados y visitando escuelas y hospitales del país con la palabra de Dios. Es increíble la libertad que tenemos aquí todavía, así que aprovechamos mientras podemos. En estas fotos pueden ver a Jaime armando los diseños y cómo trabajamos. También pueden ver las reuniones de cada sábado que hacemos con los niños del barrio. Trabajamos con 2 hermanas de la iglesia local. Es un tiempo de jugar y merendar y compartir las buenas noticias del amor de Jesús con ellos. Y tenemos mucho contacto con ellos durante la semana. Muchos de estos niños vienen de situaciones difíciles. Muchos están viviendo con sus abuelas o tías, porque sus padres se fueron a otros países para trabajar. Algunos de ellos tienen a sus madres presas en otros países por intentar llevar drogas, etc. El otro día pregunté a una niña muy necesitada que cuando era su cumpleaños y me dijo, cada vez que pregunto a mi mamá, ella me responde igual, ya pasó hace mucho tiempo tu cumple. Así que queremos hacer una lista de todos sus cumpleaños y cada mes celebrar con una tarta y regalos personalizados para ellos. Situaciones muy tristes, pero hay esperanza y consuelo en Jesús. Y Dios lo hace y puede redimir cada situación y traer salvación y restauración. Hora feliz. En Paraguay tenemos este evento. Es 1 hora o 2 de evangelizar a los niños, normalmente más pobres, e incluimos una buena merienda, juegos y canciones. Y nosotros también suplimos material escolar. Mandamos imprimir miles de diseños de Jaime sobre una cartulina fuerte y con versículos, y repartimos a los niños en las escuelas también para pintar. Algunos lugares la usan para hacer concursos, etc. Y lo bueno es que después los niños colocan en sus casas, así entra la palabra de Dios en cada hogar. Gracias a Dios tenemos varios jóvenes paraguayos siempre dispuestos a ayudarnos en las escuelas y en los eventos con niños. Están muy dispuestos. Dios está obrando en ellos para marcar la diferencia. Amén. Gracias, Noemí. Pues ha sido un poco larga la carta, pero no queríamos obviar nada para comunicar todo lo que están haciendo allí en Paraguay, ¿no? La verdad es que es emocionante poder visitar hospitales, colegios muy necesitados, incluso ir a la selva en chabolitas y repartir alimentos, material escolar que ni siquiera tienen ni agua ni luz. Y es súper emocionante y súper bonito y gratificante. Ojalá algún día podáis experimentarlo y si no, como he dicho antes, con vuestras oraciones y vuestras ofrendas. Entonces queremos pasar a la ofrenda de hoy para este país, para seguir ayudando a Marion y a Jamie. Así si queréis pasarla mientras vamos preparando la próxima canción, que dice, abre mis ojos, Señor. Queremos verte, Señor.
mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Quiero verte, eterno Dios, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Queremos verte, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Quiero verte, eterno Dios, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor. Tú eres santo, santo, santo. Quiero verte, oh Dios, brillando en la luz de tu gloria. derrama tu poder y amor. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, 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 santo. Tú eres santo. Santo, santo, santo. Solo tú, Señor. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Iglesia, puedes declarar Decláralo santo, en esta mañana, santo. Solo tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Dile de nuevo santo. Si tú eres santo, Eres santo. Yo quiero verte. santo, 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 santo. tú eres santo, 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 santo. santo, santo, santo. Y Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne, dice la palabra del Señor, que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y Él, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo una ofrenda y un holocausto por el pecado, y murió en la cruz, cumpliendo lo que dice la palabra del Señor en la ley: maldito todo el que es clavado en un madero. Y Jesucristo se hizo maldición para que tú y yo heredásemos bendición.
Y dice la palabra del Señor que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Cuánto dan gloria al Señor? En esta semana hacemos bien los cristianos en recordar todo lo que Jesucristo ha entregado, cómo Él se ofreció por nosotros, cómo hizo en la cruz el intercambio divino, que Él cargó sobre sí el pecado, dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, que Dios cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por nosotros, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, Él fue molido. Y por su llaga somos nosotros curados. Damos la gloria al Señor. Él lo ha hecho por ti y por mí. Y como he dicho, para empezar, seguramente que veremos la imagen de un Cristo dolorido, sangrando, sufriendo con esa corona de espinas, con ese costado atravesado por una lanza, esos pies y esas manos horadados. Y seguramente veremos esa imagen una vez tras otra en esta semana. Yo quiero compartir un mensaje que se titula La sangre que nos habla. La sangre que nos habla. Jesús derramó su sangre. Nosotros los cristianos evangélicos cantamos canciones dando gracias a Dios por su sangre. Bendita sangre. Los niños han cantado, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, sin igual poder, en Jesús que murió y resucitó, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay un poder purificador que nos limpia de todo pecado en la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo quiero compartirte con la palabra del Señor acerca de esta sangre que nos habla, porque muchas veces nosotros venimos de nuestra religión, de nuestra tradición, podemos colgarnos incluso algún crucifijo, podemos hacer algo especial en Semana Santa, en Navidad, en algún bautismo o en alguna primera comunión, y muchas veces no sabemos ni los símbolos del cristianismo, no sabemos por qué Jesús derramó su sangre, no sabemos por qué fue molido por nuestros pecados, ensangrentado. Esa sangre habla, esa sangre sigue hablando hoy todavía en el año 2025. Y el mensaje en esta mañana, la palabra sangre será enfatizada y repetida una y otra vez. Fíjate bien, pon tu atención, y la palabra sangre en el mensaje de hoy va a ser total protagonista. A modo de introducción, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hablando de Jesús, dice: en Hebreos 12, 24, dice la palabra de Dios, hablando de Jesús y de su sacerdocio y de un nuevo pacto, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que el título no es porque yo me lo he inventado, el título del mensaje, que la sangre que nos habla, no es porque yo quiero quedar original, sino porque la palabra de Dios dice que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. La palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesús habla con mejor tono que la de Abel. Yo con mi hija, yo no sé cada padre cómo educa a sus hijos, yo a mis hijas siempre he tratado de enseñarles y trato de enseñarles no solo lo que tienen que decir o lo que hablan, sino con el tono que hablan. Y más de una ocasión yo trato de corregir, cuidado ese tono. Y la palabra de Dios nos enseña que la sangre de Jesús habla con un tono distinto a la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, habla y clama venganza. Mientras que la sangre de Jesús
demanda misericordia y perdón, pues es una sangre para perdón de los pecados. ¿Cuánto dicen amén? En Hebreos 12:24 te leo otra traducción, dice, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre rociada, que pregona un mensaje más glorioso que la sangre de Abel. En Génesis 4, versículos 10 y 11, dice aquí la palabra, y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dijo Dios a Caín, la voz de la sangre de tu hermano, la voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Yo quiero compartirte las cosas o algunas cosas que nos habla la sangre de Jesucristo. En primer lugar, la sangre de Jesús nos habla de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Seguramente que hay muchas personas aquí que están casadas. Tú hiciste un pacto con tu marido, con tu esposa. Y dijiste, ¿recuerdas? En la salud, en la enfermedad, en lo bueno, en lo malo, en riqueza, en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Un pacto. Seguramente has hecho pactos también de amistad o pactos familiares. O has hecho un pacto laboral, ¿verdad? Cuando firmamos un contrato, es una forma de firmar un pacto. Bien, pues la sangre de Jesús nos habla de un nuevo pacto. En Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28, dice Jesús, estaba estableciendo, instituyendo la cena del Señor con sus discípulos, y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hasta entonces la sangre de Cristo había sido representada en el Antiguo Testamento por la sangre de los animales. Era una sangre literal. Pero después que Cristo derramó su propia sangre, queda representada ahora por la sangre de las uvas, que es una sangre metafórica. La sangre del nuevo pacto, con todos sus beneficios y privilegios, se deben a los méritos de la muerte de Jesús. Aquí todos los que estamos, o la gran mayoría de los que estamos aquí reunidos hoy, alabando al Señor, adorando al Señor, gozosos de tener salvación. ¿Alguien dice amén? No es por nuestros méritos, no es por nuestras propias obras, no es por nuestra buena intención ni cumplir ciertos ritos religiosos. Si nosotros estamos aquí alabando y adorando al Señor y teniendo salvación y vida eterna, es por los méritos de Jesucristo en la cruz. La sangre del antiguo pacto era derramada por unos pocos. El pueblo de Israel creía que tenía la exclusiva de Dios. Ellos veían a los gentiles y a otros pueblos paganos como desechados, olvidados de Dios. Ellos cuando oraban por la mañana, los judíos, muchos de ellos, su oración era, gracias Señor, que no soy un perro, que no soy un gentil, que no soy una mujer. Y oraban de esa manera. Y a los gentiles los tenían aparte, en un atrio aparte. No podían convivir con ellos, no podían contaminarse con un pueblo que estaba contaminado. Y la sangre que rociaban, que derramaban en los sacrificios con los corderos, con los becerros, con los animales, era por unos pocos, pero quiero decirte una buena noticia en esta mañana. La sangre de Jesús es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el Evangelio. Aleluya. Segunda cosa, esta sangre nos habla de victoria. En Hechos de los Apóstoles 20, versículo 28, el apóstol Pablo está dando una serie de pautas de cómo los ancianos y los pastores deben conducirse y llevar las congregaciones. Y el apóstol Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, que dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Si alguien me dice, ¿me puede dar una descripción de lo que es la iglesia? La iglesia son las almas que Jesucristo ha ganado por su propia sangre. En otras traducciones dice, ganó por su propia sangre. Otras dicen, compró con su propia sangre. Adquirió por su propia sangre. Aleluya. Y Jesucristo nos ha comprado, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con su sangre derramada. Aleluya. Ese es el precio de tu salvación y la mía. Aleluya. Entonces, la sangre de Jesús nos habla de victoria porque Él nos ganó con su propia sangre. Y Jesús nunca pierde. Jesús es el vencedor. Aleluya. Y el diablo y los enemigos y los principales religiosos pensaban que la cruz era el final, cuando era solo el principio. Jesús es el único que tiene poder y autoridad para decir, yo tengo autoridad para poner mi vida y para volverla a tomar. Aleluya. A Él no le quitaron la vida. No usen la Semana Santa para decir qué lástima del Señor, para llorar, pobre tico, el Señor. Los más antiguos recordarán que en los tiempos más antiguos, en Semana Santa, a cierta hora de la noche, hasta se cortaba la emisión en televisión. No se podía ver nada y no se te ocurriera poner, ¿verdad?, la radio o música o alguna cosa semejante, ¿verdad? Pero Jesús, cuando vio a unas mujeres yendo a la cruz, llorando, Jesús le dijo, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Aleluya. Porque Él ha dado su vida, no se la han quitado. Él dijo, yo podía orar cuando fueron a arrestarlo en este momento y mi Padre podía darme más de 12 legiones de ángeles y acabar con todos los que hay aquí. Y le dijo a Pedro, guarda tu espada, porque cortó la oreja de un siervo, de un centurión. Y él dijo, yo no he venido para pelear de esta forma, yo he venido a dar mi vida. Y Él da su vida. Recuerdo en el ejército, en plena guerra, había un soldado que recibió un cañonazo y perdió un brazo. Y entonces cuentan que el capellán iba pasando tratando de animar a los soldados que estaban en el hospital militar. Y cuando vio a este muchacho, este capellán quiso consolarlo y decirle, no te preocupes, el Señor te va a animar, te va a consolar, no estés triste por ese brazo que has perdido. A lo cual este joven respondió y dijo, yo no he perdido un brazo, yo lo he dado por mi país. Y Jesús no perdió su vida, Él dio su vida para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna y perdón de pecados. ¿Cuánto dicen gracias, Señor? Número 3, esta sangre nos habla de justificación. Alguien dijo que la religión universal principal que más existe, ¿sabes cuál es? Alguien diría la católica, ¿no? El Islam, ¿no? Los evangélicos, los protestantes. La religión universal es la autojustificación. El ser humano somos especialistas en justicia propia, en autojustificarnos siempre. Qué difícil encontrar a alguien, ¿verdad?, que reconozca. ¿Has encontrado a alguien que te diga sí? O cuando confrontas le dice a alguien, mira, he hecho esto, y que la reacción primera sea, es verdad, he fallado, lo siento, tengo que cambiar, que Dios me ayude. ¿Es la reacción normal? No dice la palabra del Señor que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo reconoce y se aparta alcanzará misericordia. Y si el Señor viene a nuestra vida, la mejor reacción y respuesta que podemos tener, no te hablo de un pastor, no te hablo de un cura, de un sacerdote,
te estoy hablando de Jesucristo. No te hablo de la iglesia evangélica, la católica, la mormona. Te estoy hablando de Jesucristo. Te estoy hablando del Hijo de Dios. Te estoy hablando del único que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Te estoy hablando de aquel que dice la palabra: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y si nos encontramos con Él, lo mejor es decir: Señor, reconozco mi estado, reconozco mis pecados, necesito que me salves, necesito, aleluya. Y Él está deseoso de salvar tu vida, de darnos paz interior, de darnos vida eterna, aleluya. Porque Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues la sangre de Jesús, en tercer lugar, nos habla de justificación. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Una vez que hemos sido justificados en la sangre de Jesús, mediante la propiciación. Voy a decir un poquito qué es la propiciación, porque a lo mejor alguno dice: qué bien, amén, Señor, qué alegría. Y no sabemos lo que es propiciación. Propiciación es la acción agradable a Dios con que se mueve a piedad y a misericordia. Y mediante la propiciación ofrecida por el derramamiento de la sangre de Cristo, estamos ya libres de la ira de Dios. ¿Qué mejor cosa que tener por padre al juez? Aleluya. Así que somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesús tiene poder para justificarnos delante de Dios. Aleluya. Número 4, la sangre de Jesús nos habla de limpieza. La sangre nos limpia. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos dicho: Señor, límpiame con tu sangre? En Hebreos 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En otra traducción lo dice así: cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de actos que conducen a la muerte, a fin de que demos culto al Dios viviente. La sangre de los animales, que eran sombra, una sombra de lo que iba a venir, solo daban una purificación externa. La religión, la religiosidad en nuestra vida nos puede cambiar ciertas cosas por fuera, pero solo Dios tiene el poder milagroso de cambiar el corazón. Y dice el Señor en la profecía: os daré un corazón de carne en lugar de ese corazón de piedra, y haré morar mi espíritu dentro de vosotros. Y haré que andéis y caminéis en mis estatutos. Y estos corderos que se sacrificaban en el templo, en el tabernáculo, era un tipo y una sombra de lo que iba a venir. Pero Cristo, cuando aparece en la escena, Juan el Bautista lo ve y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. He leído en algunos comentarios que seguramente cuando Juan dice esto estaba en un paisaje, en un escenario en el que por allí estaban todos los corderos que eran propiedad de los sacerdotes y que se guardaban, se cuidaban para un día sacrificar los mejores corderos en ofrenda por los pecados. Y en medio de todos esos corderos que hablan de todas las intentonas, que nos recuerda todas las intentonas del ser humano de tratar de llegar a Dios, de agradar a Dios, de reconciliarnos con Dios, emerge la figura de un cordero que es distinto a todos los corderos. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo, aleluya. Él hace una obra perfecta
en nosotros los creyentes. Número 5, la sangre de Jesús nos habla de un rescate. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Cuántos están aquí todavía? Díganme amén. ¿Bien? Vamos bien, ¿no? Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Cuántos saben que han sido rescatados? ¿Y cuándo estuviste tú secuestrado? Que yo no me enteré. ¿No dice la palabra del Señor que el que hace pecado, el que practica pecado, esclavo es del pecado? Y dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. A veces hablas con personas, le quieres predicar el evangelio y te dicen, no, yo es que ya tengo mi religión. Y yo tenía mi religión, pero no tenía a Cristo en mi vida. Si es que yo no te estoy hablando de religión. Estamos hablando de una relación vital con el Salvador, con Jesús, el dador de la vida, el único que dice, yo soy la resurrección y la vida. No es una religión, yo tengo mi religión, lo que me han enseñado. Bueno, y entonces yo te pregunto, ¿cuántos admiran a su padre y a su madre? Yo creo que la mayoría decimos, gracias Señor por mi padre y mi madre. Pero cuando vemos errores en nuestros padres y nuestras madres, uno procura no repetirlos, no copiarlos, ¿verdad? ¿Es así o no? Entonces, ¿por qué para algo tan trascendental como nuestra eternidad y donde vamos a pasar la eternidad cuando dejemos este cuerpo, por qué cortamos la luz cuando viene a nuestras vidas? ¿Por qué somos rebeldes a la luz? Diciendo, es que esto es lo que me han enseñado. El Señor te quiere enseñar más. Y Nicodemo era un maestro de Israel y se iba de noche aparte a hablar con Jesús. Y Jesús le tuvo que enseñar que tenía que empezar por nacer de nuevo. Que toda su teología, todo su misticismo, toda su religión no le servía. Y le dijo Jesús, os es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de Dios. Y nosotros recibimos, dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hay cosas que hemos heredado buenas de los padres, gloria a Dios. Pero hemos recibido cosas vanas, cosas que si contradicen y chocan con la palabra de Dios, yo tengo que quitarlas. La cual recibisteis vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De la misma manera que los israelitas fueron rescatados de la esclavitud de Egipto, seguro que tú verás en esta semana, los 10 mandamientos la ponen seguro. Con nuestro querido Charlton Heston, ¿verdad? Y veremos, ¿verdad?, cómo Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto. Vemos cómo ponen sangre de corderos en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Y el juicio de Dios pasa de largo y van muriendo los primogénitos de todas las casas de Egipto, pero en cambio donde está la sangre puesta, en esa familia quedan a salvo del juicio de Dios. ¿Sabes? Ahora los que creen han sido rescatados de la esclavitud de una vida anterior en el mundo. Cristo no vino, dice la palabra de Dios, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La palabra de Dios habla de un rescate y tú y yo estamos esclavizados, encarcelados por el pecado, por un vicio, por un hábito, por cualquier cosa, por una relación. Pero el Señor viene a rescatarnos. La Biblia nos enseña, la Biblia dice, me gusta mucho eso que decía Billy Graham, este siervo de Dios que partió con el Señor, siempre que predicaba decía, la Biblia dice. Y yo quiero decir en esta mañana, la Biblia dice. No José Manuel dice, no la iglesia evangélica dice, no nosotros los evangélicos decimos. Tenemos que asegurarnos cada vez que hablamos si podemos poner delante y decir, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. ¿Alguien dice amén? Y alguien podría decir, esa palabra
tan estupenda que suena muy bien, pero no sé qué significa remisión. ¿Qué significa remisión? Me encanta que he podido ver un poquito la etimología de esa palabra. La raíz de esa palabra remisión significa enviar. De ahí deriva la palabra misión o misionero, remisión. Y aquí, gracias a Dios, estamos viendo florecer y hemos visto a Judith y a Sarita y a Irene y a muchas más de misioneras, de misioneros, con una misión, remisión. De ahí deriva esa palabra. También las palabras misiva y misil, ¿te gusta? Misil, provienen de la misma raíz. Así que en el sentido fundamental de la palabra remisión de pecados significa enviar los pecados lejos. Hay poder en la sangre de Jesús para enviar nuestros pecados lejos. Tan lejos que Él dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él los coge, los echa al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. ¡Aleluya! Y tú y yo decimos, yo perdono, pero no olvido. Pues gracias, Señor, que no eres como nosotros, porque tú tienes la capacidad divina de decidir, me olvido. No es que le da amnesia, Él lo sabe todo, Él es omnisciente, nuestro Dios. Pero Él tiene la capacidad de nuestros pecados echarlos al fondo del mar y olvidarse. Nos ve a través de Jesucristo cuando nos arrepentimos y nos ve como si hubiéramos empezado de nuevo. Antiguamente se usaban pergaminos, no había como nosotros que usamos una libreta y cuando ya está por la mitad la tiramos y compramos otra nueva. En la antigüedad se cogía un papiro y se tenía que usar por una cara, por otra cara, luego se hacían borrones, se borraba y se escribía encima, y luego otra vez encima, y luego otra vez encima. Así son las vidas de muchos de nosotros cuando hemos llegado al Señor, como ese papiro que se ha usado una vez y otra vez y otra vez, y se han borronado, se han escrito una cosa, otra, aquella, y no se podía evitar usar papiros que estaban ya bastante deteriorados. Pero el poder de Dios, el poder de la sangre de Jesús, es que Él coge ese papiro que somos tú y yo y lo deja tan blanco, tan purificado, que es como un papiro totalmente nuevo en el que nunca se ha escrito. Él tiene el poder para hacer eso, gloria a Dios. Recuerdo un misionero que estaba entre indígenas en la selva del Amazonas. Y él estaba conviviendo con ellos, tratando de aprender sus culturas, sus tradiciones, su forma de vivir para hacerse a ellos y tratar de predicarles y llevarles el evangelio. Y esta tribu era un poquito sangrienta, un poquito violenta, en el sentido de que cuando cogían a alguien haciendo algo mal o incumpliendo alguna norma de la tribu o cometiendo algún pecado, alguna cosa que estaba mal, pues lo que hacían era para certificar eso que ya estaba solucionado o que estaba saldado, era derramar sangre. Entonces recuerdo que cogieron a un joven que había robado algo y lo pusieron en un lugar al lado de un árbol y todos los guerreros que estaban con su arco y su flecha estaban dispuestos a saetear. Lo he dicho bien, ¿no? A saetear, lo digo otra vez, a saetear. Estaba yo pensando, ¿lo diré? Lo he dicho. Y cuando ya estaban dispuestos para lanzar su flecha, para disparar, este misionero, movido a misericordia, viendo la escena, el momento, se metió por medio y extendió su mano y una de las flechas le atravesó y empezó a sangrar. Este misionero pudo entender y pudo ser usado por el Señor y le dijo al jefe de la tribu, hacía falta derramamiento de sangre, aquí está la sangre. Y este indígena de la tribu queda suelto, queda libre. Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí, para que no cayera sobre nosotros lo que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte.
Aleluya. Número 6. Si alguien se plantea, ¿cuántos puntos tendrá? Te lo voy a decir. 8. Así que vamos ya por el 6. Así recupero tu atención, sabiendo que ya no queda mucho. La sangre de Jesús nos habla de que es clave en las relaciones. Clave en las relaciones. Primera de Juan 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En las relaciones y en la comunión salen conductas, salen, o no hemos dicho nosotros a veces, sí, es que en el matrimonio, en el roce, en la amistad, en el trabajo, pues salen cosillas. ¿Cosillas? Recuerdo mi pastor que decía que había muchas veces carnalidad. Para el que no entiende la palabra carnalidad, claro, tú dices, hay mucha carne, y tú puedes decir, ¿carne? ¿Dónde? Van a preparar un asado. Cuando fuimos el viaje misionero a Ecuador, preguntó la esposa de Manuel y dijo, ¿vosotras sabéis? Le dijo a la hermana en una reunión de mujeres, ¿sabéis lo que es tener mucha carne? Y dijeron ellas, sí, estar gorditas. No, está hablando de otra carne. La carne habla de nuestras malas actitudes, de nuestro pecado, de nuestra naturaleza caída, la carnalidad. Y muchas veces en las relaciones sale carnalidad. Mi pastor decía que había, como en el supermercado, carne de primera, de segunda, de tercera, ¿verdad? Tú vas y ves ternera de babilla, ternera de guiso, ternera de, ¿verdad? Y ves distintas categorías, ¿no? Y unos tenemos una carnalidad, otros tenemos otra. Hay carnalidades que son muy ruidosas, que todos sabemos muy bien señalar. Escucha ese, menudo sinvergüenza, anda que... Siempre encontramos a alguien peor que nosotros, ¿verdad? Pero eso no nos va a justificar delante de Dios, ¿verdad? Porque hay carnes de primera, de calidad, con una educación exquisita. Yo recuerdo, ¿me deja que cuente una cosa? Sí, la voy a contar. Cuando estaba haciendo el servicio militar, recuerdo que yo estaba de instructor de los reclutas y cuando tocó mi grupo, me acuerdo que entraron unos con unas melenas por aquí y me decían, los instructores de otros cuerpos me decían, ¡ay, sabes que ese va contigo! Y aquel también. ¿Sabes lo que te ha tocado? Digo, ¿qué me ha tocado? Dice, ¿te ha tocado unos camellos del polígono? Bueno, en el trato yo recuerdo que eran las 11 de la noche y yo me iba con todo eso, ya sin esas melenas, claro. Y cuando íbamos a dormir, yo les trataba con amor, con el amor del Señor que Él me ha dado. Y ¿sabe una cosa? Cuando era la hora de dormir, yo decía, venga, hay que dormir, ya es la hora. Se portaban mucho mejor, más calladitos y más educados que los costaleros que tenían frente. Que los que tenían estudios en no sé dónde, que habían estudiado conmigo en los salesianos, en los colapios, en los otros, y era otra carne, otro tipo, más difícil de identificar. Pero delante del Señor, a los ojos de Dios, estamos todos desnudos, delante de aquel al que un día tendremos que dar cuenta. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Bien, pues en las relaciones estábamos diciendo que necesitamos, si andamos en luz, tenemos comunión, necesitamos contar con el poder limpiador más grande, que es la sangre de Jesús. En las relaciones necesitamos el perdón y la sangre de Jesús. Número 7, la sangre de Jesús nos habla de cercanía y aceptación. En Efesios 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quién quiere estar cerca de Cristo? Pues somos cercanos a Dios por la sangre de Jesús. Hay una imagen en la que las víctimas de animales en el antiguo pacto se partían por la mitad y la sangre corría hacia el centro, por donde pasaban los pastantes. Los que hacían el pacto tenían que pasar por el medio donde estaba esa sangre.
Ahora en Cristo eres cercano y, como dice la palabra, acepto en el amado. Que no te aceptan, que no te quieren. Jesucristo te acepta. Jesucristo te quiere. Y escucha bien, te quiere tanto y me quiere tanto que nos acepta tal como somos. Aleluya. Pero nos quiere tanto, tanto y nos ama tan bien que no nos va a dejar igual. Aleluya. ¿O no ha pasado en una discusión matrimonial, que yo tengo alguna experiencia ya con matrimonio, y entonces cuando hay una discusión, por ejemplo, pongo un ejemplo, y la mujer dice, es que cuando discutimos, pues me dice él, cuidado con tu actitud y tus palabras, que eres cristiana, ¿no? Y si eres cristiana, me tienes que amar. Si eres cristiana y tienes el amor de Dios, tienes que aceptarme tal como soy. No, querido, no. Cambia. Porque en el Señor se puede cambiar. Que tenemos paciencia los unos con los otros, amén. Pero ya es hora de cambiar. Aleluya. Y si llevamos 30 y tantos años en la iglesia, 40 o 20, y todavía estamos con lo mismo, ya está bien. Ya es hora de cambiar. Ya es hora de madurar un poquito. Ya es hora de madurar y atender a otros que necesitan ayuda y no que estén siempre atendiéndome a mí. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Vale, esto ha sido para los más antiguos. Número 8. Terminamos. La sangre de Jesús nos habla de reconciliación y paz. Colosenses 1:20 dice el apóstol Pablo, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando estamos enemistados con alguien, yo no sé si a ti te pasa, no suele haber mucha paz interior. Mucho más si estamos enemistados contra Dios. Y alguien podría decir, cuidado, yo no estoy enemistado ni estoy peleado contra Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y no puedo tener amistad con el mundo, se refiere a estos valores, por decirlo de alguna manera, que no son valores, todo lo pecaminoso, todo lo caído, todo lo ruin que hay en el mundo. No puedo amar una cosa, tener amistad con el mundo y tener amistad con Dios, un Dios que es santo. ¿Alguien dice amén? Damos gracias al Señor por la sangre de Jesús. Cuando Caín mató a Abel, la tierra chupó, absorbió la sangre de Abel, pero clamó a los cielos y clamó por venganza. Pero gracias que la sangre derramada en la cruz, recuerda en esta Semana Santa, cuando lo veas en procesiones, en la película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson o de algún otro, cuando veas toda esa sangre, piensa, esa sangre te está hablando. Esa sangre te quiere otorgar el perdón divino, te quiere reconciliar con Dios, te quiere justificar, te quiere acercar al Señor. Aleluya. ¿Damos gloria a Dios? Amén. Puesto de pie, por favor. Los músicos, si son tan amables, podríamos terminar con una alabanza. Podría ser esta de "Oh la sangre, bella sangre", ¿se puede? La sangre, bella sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. ¿Te ha hablado el Señor algo en esta mañana? ¿Qué cosas más tremendas nos habla la sangre de Jesús, verdad? Vamos a terminar con esta alabanza dando gracias y levantando a Jesucristo y dando gracias por su sangre derramada.